Vamos a ver ahora los ángulos alternos internos entre paralelas. Vamos a leer la definición. Dice que son dos ángulos que están ubicados en distintos semiplanos con respecto a la transversal. Es decir, si lo comparamos con los ángulos correspondientes que vimos recién, ya esta primera característica la tienen diferente. Ahora que estén en distintos semiplanos, quiere decir que un ángulo va a estar del lado derecho de la transversal y otro ángulo del lado izquierdo. Además de eso, dice que ambos ángulos son internos. Entonces, con respecto a las paralelas, los dos ángulos van a tener que estar entre medios. Y tampoco van a ser adyacentes. Entonces, por ejemplo, no podemos decir el 3 y el 4, que serían ángulos alternos internos, porque si bien los dos son interiores y uno está en un lado de la transversal y el otro del otro lado, sí serían adyacentes, porque comparten este lado. Entonces 3 y 4 no serían ángulos alternos internos. Fíjense que el nombre también me ayuda a interpretar estas características. Alternos viene de la palabra alternados, y eso quiere decir que están en distintos semiplanos. Y la palabra internos hace referencia a que son ángulos interiores considerando a las paralelas. Entonces, mirando este dibujo que tenemos acá, podríamos decir como ejemplo de ángulos alternos internos el 4 y el 6. Están en distintos semiplanos, ambos son interiores y no son adyacentes. Otro ejemplo podría ser el ángulo 3 y 5. Están en distintos semiplanos, ambos son interiores y no son adyacentes. O sea que en este diagrama solamente podemos dar dos ejemplos de ángulos alternos internos entre paralelas. Y los anotaríamos de esta manera. Si miramos el dibujo que teníamos acá, donde los ángulos están pintados con colores, podríamos dar como ejemplo que el ángulo que está pintado de rojo y el de verde son ángulos alternos internos entre paralelas. Esta es la transversal, entonces están en distintos semiplanos. Y si vemos acá las rectas paralelas, ambos ángulos están entre medio de las rectas paralelas. Y el otro ejemplo de ángulos alternos internos entre paralelas, mirando este diagrama, podrían ser este que está pintado de amarillo y este que está pintado de azul. Y otra vez, si analizamos la propiedad con respecto a las amplitudes de estos ángulos, estos dos, el rojo y el verde, que dijimos que eran ángulos alternos internos entre paralelas, miden lo mismo. Cada uno mide 58 grados. Y el otro ejemplo que vimos, el ángulo pintado de amarillo y el ángulo pintado de azul, también tienen la misma amplitud. Entonces, una propiedad importante de los ángulos alternos internos entre paralelas es que también son congruentes. Es decir, siempre van a medir lo mismo. Y esta propiedad me sirve tenerla muy presente porque si yo les doy el valor de uno de los ángulos y ustedes ya distinguen que otro ángulo es alterno interno a ese que yo les doy, ya saben también cuál es su amplitud. Vamos a ver ahora otros ángulos que son muy parecidos en el nombre y también en las características, que se llaman ángulos alternos externos. Entonces, alternos ya dijimos que tienen que estar en distintos semiplanos, viene de la palabra alternados. Y si ahora son externos, quiere decir que los dos ángulos van a tener que estar por afuera de las rectas paralelas. Vamos a leer igual la definición. Dice que son dos ángulos que están ubicados en distintos semiplanos con respecto a la transversal. Ambos son exteriores y tampoco tienen que ser adyacentes. Si miramos el dibujo de las rectas paralelas cortadas por una transversal que tenemos en el cuadernillo en la página 69, podemos dar como ejemplo el ángulo 1 y 7. Están en distintos semiplanos porque el 7 está del lado derecho de la transversal y el 1 del lado izquierdo.
Ambos son exteriores porque están por afuera de las dos rectas paralelas y no son adyacentes porque no son ángulos consecutivos. Otro ejemplo podría ser el ángulo 2 y 8. Están en distintos semiplanos, ambos son exteriores y no son adyacentes. No me podrían dar como ejemplo el 1 y el 2, por ejemplo, porque si bien están por afuera de las paralelas y en distintos semiplanos, sí serían adyacentes, son consecutivos. Lo mismo si me quisieran dar como ejemplo el 3 y el 8. No serían ángulos alternos externos entre paralelas. Entonces los que sí eran, dijimos, el 2 y el 8 y el 1 y el 7. Lo escribiríamos de esta manera. Y mirando los ángulos que tenemos pintados acá, diríamos que son ángulos alternos externos entre paralelas, el ángulo que está pintado de azul con el ángulo que está pintado de amarillo. Y otro ejemplo podría ser el ángulo que está pintado de verde con el ángulo que está pintado de rojo. Y si volvemos a analizar el tema de las amplitudes, también podemos ver que miden lo mismo. Es decir, que los ángulos alternos externos entre paralelas cumplen la propiedad de ser ángulos congruentes.